Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esto que es Vamos a la Casa del Señor. Hoy en este día me da mucho gusto compartir esta dinámica con dos personas a quien yo estimo mucho, a nuestra amiga Lupita y mi esposa Rocío, ¿verdad? Aquí se las presento y van a estar con nosotros hoy en esta dinámica. Lupita, bienvenida. Gracias, Julio, por la invitación y muy buenas tardes, días o noches a la hora que nos estén viendo. Y muy agradecida con la invitación, de verdad, por Julio que nos hace. Muy bien, Lupita. Cuéntanos un poquito más de ti. Ahorita vamos contigo, Rocío. Lupita, ¿de dónde eres? Perdón, Lupita, nos gustaría saber, que la gente sepa también de dónde eres. Yo soy mexicana, soy de Sonora, y tengo acá en Minnesota 15 años casi ya. Ya, buen tiempo, ¿verdad? Muy buen tiempo. ¿Algún ministerio que ejerces en la iglesia aquí en San Andrés, donde estamos hoy en este día? Con mucho gusto. De verdad que sí, cuando uno sirve en la iglesia lo hace con gusto, ¿verdad? Y ahorita estoy en el coro, pero anteriormente pues ayudaba, casi todos somos como comodín, ¿verdad? Cada quien ayuda en lo que puede servir. Sí, claro, eso sí es muy, muy cierto eso, Lupita. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que también tienes un programa de radio en los jueves, creo, ¿verdad? En las tardes. Los miércoles. Los miércoles a las 6:30, y en sí el programa no es mío, ¿verdad? Yo trabajo para escuelas católicas, se llama Centro de Excelencia de las Escuelas Católicas, y por medio de este programa tenemos el programa de radio los miércoles a las 6:30 en La Raza, por si un día nos quieren escuchar. Y simplemente damos, La Raza es 1400 AM, y simplemente damos información acerca de las escuelas católicas, que por si un día una familia está interesado, escuelas católicas hay en todo Minnesota, y nosotros lo que hacemos es ayudarle a las familias hispanas a que se enteren que sí hay becas para los niños. A veces pensamos que porque somos de otro país, nuestros hijos no tienen esas oportunidades, pero sí hay esas oportunidades para todos los niños en general, sean nacidos acá o no sean nacidos acá en Estados Unidos. Oh, qué bien, Lupita, pues gracias por esa información, ¿verdad? Porque de verdad que sí, a veces la comunidad no está enterado de tantas oportunidades que hay para nuestros hijos, y sobre todo a veces estamos también mal informados, como dices tú. Yo tenía entendido o he escuchado que a veces gente piensa que no puede mandar a sus hijos porque no son nacidos aquí, o que porque llegan de México y no hablan todavía el idioma, o por diferentes cosas, por ¿verdad? Costo. O el costo también, a veces ese es algo que limita a las personas a mandar a los hijos a las escuelas católicas, de verdad, que de verdad es más bien un beneficio para nuestras familias tener a los hijos en escuelas católicas, ¿verdad? Así es algo muy bonito, y yo siempre digo, se nos olvida a veces dónde estamos. Venimos acá porque es el país de las oportunidades, ¿verdad? Y digo, hay que sacar provecho de todas las oportunidades que se nos brindan, y para nosotros, para nuestros hijos es un como investment, como una inversión para tus hijos, no es un gasto, de verdad, porque refuerzan tus valores, lo que tú les enseñas en casa. Eso es bien bonito. Así es, muy bien, Lupita, muchas gracias. El Instituto de Emaús, cuéntanos, también me enteré que eres estudiante del Instituto de Emaús. Sí, también por fin, ¿verdad? Diosito nos va guiando cuando es el tiempo adecuado. A veces uno trata de entrar a programas o hacer cosas cuando nosotros queremos, pero Diosito nos va guiando, y hasta ahorita pude entrar, gracias a Dios, y empezamos en septiembre, ya casi se acaba el primer año. Y pues muy contenta con el Instituto de Emaús porque nos estamos formando más. Yo digo, no hay un punto final que nos terminamos de formar, ¿verdad? Siempre estamos en formación de fe, siempre es bonito. Cuando conoces al Señor, te enamoras, ¿no? Es bonito seguir creciendo y aprendiendo. Así es, pues qué bien, Lupita, me da mucho gusto, ¿verdad?, que hayas empezado tu formación en el Instituto de Emaús, ¿verdad? También tengo hoy en este día, de verdad para mí es un placer, un gusto, que mi esposa Rocío Mesa esté también con nosotros aquí, compartiendo hoy en esta dinámica también este momento. ¿Qué tal, Rocío? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mí también me da mucho gusto estar aquí
con ustedes, con Lupita, que aprecio mucho, con mi esposo, del que también he aprendido mucho. Y pues sí, yo soy también de México, soy de Michoacán, tengo ya 23 años viviendo en Minnesota. Y aquí estamos para el servicio del Señor en San Andrés. Sirvo de hospitalaria, ayudándolo, dando la bienvenida, ayudándole en la misa en lo que se necesita. Y pues aquí aprendiendo cada día más. Muy bien, muy bien. Y también me da mucho gusto comentarles y decirles que mi esposa este año también se gradúa del Instituto de Emaús ya. Es su último año. Sí. Bravo, que sí, sí, es un gran esfuerzo, la verdad ¿verdad, que es cuando Julio me hizo la invitación de asistir a esas clases, yo dije 4 años es mucho. Luego y yo en ese tiempo pues el hambre y la sed del Señor de conocer, como dices tú, la formación, o sea, nunca se acaba. Nunca vamos a decir ya estoy formada, porque cada día algo nuevo aprendemos y sí, ya es mi 4 año, que todavía no la creo y no quisiera que se acabe, porque yo la verdad, si usted tiene la oportunidad de asistir a este curso que se da en St. John, en la Universidad de St. John y en St. Cloud, la verdad se lo recomiendo, porque yo recuerdo cómo entré, pues uno quiere servir en las iglesias, quiere ayudar, quiere dar su servicio, pero para eso uno se tiene que formar, porque cuando yo empecé a entrar y a aprender y a formarme, me di cuenta que debes de ayudar, pues hacía daño, porque uno no está bien formado y debes de hacer un bien, haces un mal. Mal informados. Y mal informamos a las otras gente, porque hay personas que también a lo mejor van atrás de ti viéndote. Y si lo haces mal, pues también lo van a hacer ellos mal. Y yo me quedé como, ay Señor, por algo me tienes aquí. Y es bonito porque pues gracias a Dios ahorita seguimos y ya, mi último año. Ser el ejemplo. Así es. Pues así es, una bendición del Instituto de Emaús que tenemos aquí en nuestra diócesis de St. Cloud, donde también hay la oportunidad para los varones seguir lo que es el diaconado permanente. Y pues seguimos en oración y pidiendo, ¿verdad?, a Dios que siga mandando más vocaciones y más laicos a formarse, porque pues nuestra iglesia necesita de mucha gente bien formada. Sí. Entonces, pues cualquiera que quiera más información del Instituto de Emaús, pues también pueden buscarlo en el internet, ¿verdad? Entrar a St. John, Instituto de Emaús, y ahí sale toda la información. De verdad que a mí me gustaba mucho ir a las clases ahí, porque pues no es como que un estudiante lo toma, ¿verdad? Que es todos los días, no. El Instituto de Emaús es solamente una vez al mes, un fin de semana al mes, viernes, sábado y domingo, pero solamente una vez al mes, y eso es muy flexible como para nosotros, que pues tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos algunas otras cosas que hacer. Pues el tiempo está perfecto, ¿verdad? Hay tiempo de planificar el asistir a la formación al Instituto de Emaús. Entonces, pues ahí está la información, ¿verdad? Y pues para continuar con nuestro programa en esto que es Vamos a la Casa del Señor, me gustaría recordarles que el objetivo de esta dinámica es primeramente animar a las personas que no han regresado a la iglesia. Mucha gente se alejó después de la pandemia del COVID. Mucha gente ya dejó de asistir, y alguna gente que de por sí ya no venía. Entonces esta dinámica es para eso, para animar a las personas a regresar a la iglesia y pues ayudar también a que nosotros nos beneficiamos mucho más yendo a la iglesia, ¿verdad? Así es, ese es el primer objetivo, ¿verdad?, de esta dinámica. El segundo objetivo es también ayudar a compartir con una pequeña reflexión desde nuestro punto de vista, desde nuestro humilde punto de vista, acerca de las lecturas que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Y el por qué, yo les comentaba a Lupita, Rocío, a la gente, que esto también lo empecé a hacer porque aquí en la iglesia nosotros damos formación de fe los miércoles, y una vez se me ocurrió preguntarle a los que estaban que quién se acordaba de las lecturas
del domingo pasado y pues los que estaban ahí ni se acordaban. Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso pase? Y me comentó una persona, me dice, es que pues ya ves que yo vengo con mi familia y a veces por andar cuidando a la niña o a los niños, pues no pongo atención a veces de lo que están leyendo las lecturas. Y entonces para eso es, para ayudar a las personas también a que si algo no captaron en lo que es la misa o las lecturas, pues aquí las podemos volver a recordar y aprender también algo diferente de lo que el sacerdote nos enseña en la homilía, ¿verdad? Que la homilía pues es exclusiva de los ordenados. Nosotros es solamente una pequeña reflexión. Entonces por eso es que hacemos esta dinámica también, para ayudar a las personas en ese sentido. Gracias, Julio, por hacer esto, porque a veces una sola palabra o un solo nombre de un personaje no personaje, pero algún nombre que te recuerde de las lecturas, te hace recordar y te hace como poner más atención si las escuchaste antes de la misa. Y cuando ya estás en la misa, te hace que te enfoques otra vez. Así es. Y también otra cosa que me gustaría, esto siempre les aclaro y les comento a la gente, Lupita, Rocío, es que esta dinámica no sustituye lo que es la misa, ¿verdad? Esto solamente es una dinámica. A misa tenemos que estar en cuerpo presente, ir en presencia, ¿verdad? Es de obligación. Es un ahora sí que es el tercer mandamiento, como dice mi esposa, de la ley de Dios, ¿verdad? Santificar las fiestas, y es una ordenanza del Señor, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Por eso es que hacemos la liturgia eucarística todos los domingos. Celebramos y partimos y bebemos, ¿verdad?, del cuerpo del Señor. Entonces para eso es esta dinámica, que quede. Entonces repito que esto no sustituye la misa. No crean que porque estén en casa cómodos y escuchen la reflexión aquí o lo que podamos decir, ya con eso es suficiente y no tengamos que ir a misa. No, esa no es nuestra intención. Entonces pues esos son los puntos que quería tocar antes de que comenzáramos con nuestra dinámica. Pero antes de que comencemos con nuestra dinámica, me gustaría que hiciéramos una oración en grupo. ¿Qué les parece? Okay. Y esta, como estamos en marzo la iglesia celebra a San José. Cada mes tiene una devoción la iglesia y en marzo es a San José. Entonces me gustaría que empezáramos hoy nuestra dinámica con una oración a San José. Okay. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lupita, Rocío, siempre que hacemos esta actividad me gusta siempre compartir una pequeña enseñanza acerca de la iglesia, ¿verdad? O algún días pasados, domingos pasados, estaba enseñando acerca de razones por las cuales ir a la iglesia también. Pero hoy me gustaría compartir acerca de, como estamos hablando de San Andrés, compartir de San José, compartir tres cualidades que San José nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y curiosamente, cuando me puse a pensar en esto y que estuve leyendo las Sagradas Escrituras donde habla de San José, curiosamente San José nunca dice una palabra en las Sagradas Escrituras. Wow. Pero sí nos enseña muchas cosas muy bonitas de San José y que sirven para nosotros los hombres de ejemplo. Sobre todo estas tres cosas que quiero compartir hoy, estas tres enseñanzas de San José, me gustaría sobre todo que sean dedicadas para nosotros los varones, ¿verdad? Porque es interesante lo que San José nos enseña. Entonces, me gustaría primero que nada compartir un poquito de lo que dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18 al 25, y dice así: Esto fue el principio de Jesucristo,
María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando es por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y de aquí es la primera parte que quiero sacar, la primera enseñanza que San José nos da. Fíjense que yo me puse a meditar y a pensar y cómo los hombres debemos de tener y aprender de San José ese carácter que tuvo para no difamar a la Virgen María. Y lo digo que es algo que debemos aprender los hombres, porque sabemos que habemos hombres que somos, por ahí decimos, de mecha corta. Imagínense, no seríamos capaces tal vez de tolerar alguna injusticia de ese tipo, o alguna malentendido con nuestra esposa, o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Y lo que yo aquí voy al punto de San José, como nos enseña, ¿verdad?, que debemos ser de carácter más pensantes que actuantes. No actuar sin pensar. Porque San José bien pudo actuar y difamar a la Virgen María. ¿Y qué le hubiera pasado a la Virgen María? La hubieran apedrado, la hubieran matado. Porque era la costumbre judía. Si encontraban en adulterio, si encontraban alguna falta de la mujer hacia el hombre, pues la apedraban, la mataban. Entonces esa es la primera enseñanza que debemos de aprender de San José. El saber no tomar decisiones en momentos de enojo, de decepción o de incertidumbre, ¿verdad? Que no saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque si algo a veces debemos de ser conscientes es que a veces nuestras palabras hieren más. Y eso es algo que San José nos enseña en esta parte del Evangelio, ¿verdad? Que él no actuó en ese momento, él se quedó y pensó. Dice, mientras pensaba, el ángel del Señor le dio la razón. No actuó de rápido, no fue impulsivo. Actuó. Exactamente, esa es la palabra, no fue impulsivo, él fue pensante antes de actuar. Y esa es la primera enseñanza entonces que quiero compartir de San José, ¿verdad? Para nosotros los hombres, ser de un temperamento más calmado, ser más bien pensantes antes de actuar. Así es. Entonces la segunda enseñanza que quiero dar de San José está tomada también del mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Quién me quiere ayudar, muchachos? No todas a la vez, no te... Del 12 y 14. Mateo, del 12 al 14. Del 13 y 14, perdón. 12. Empieza aquí. 13, ok. La huida a Egipto. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. ¿Leo el 15 también? Hasta ahí está bien. Y esta es la segunda enseñanza que nos deja San José en las Sagradas Escrituras, cómo San José siempre estuvo presto para escuchar la voz de Dios. Siempre estaba listo, dócil a la voz de Dios.
Y ciertamente es algo que nosotros los hombres debemos poner mucho en práctica, estar siempre pendientes a lo que Dios nos habla, ¿verdad? Dios a través del ángel le previnió a José del peligro que le venía a él, al niño Jesús y a la Virgen María. Y esto es lo que aquí lo que quiero enfocarme mucho, ser preciso en cómo Dios nos puede a nosotros también hablar de esa forma, prevenirnos de lo que el peligro que ronda nuestras familias, si escuchamos su voz. Y cómo la escuchamos a través de venir a la misa, en las lecturas, ¿verdad? Dios siempre nos está hablando. Entonces aquí nos enseña San José que debemos estar con un corazón abierto siempre a la enseñanza de que Dios nos habla, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo, si quieres buscarle ahí rapidito, ahí es el capítulo 7, ahí enseguida, capítulo 7 del 24 al 27, nos dice que, ¿quieres leerlo? Del 24 al 27, que dice: si uno escucha esta palabra mía y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca, cuya la lluvia se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Así es, y es lo que nosotros aprendemos a través de las escrituras cada domingo, cómo fortalecer nuestra casa, ¿verdad? Y nosotros como hombres debemos ser ese pilar en nuestro hogar, debemos ser esa piedra fuerte en nuestro hogar, porque si nosotros llegamos a derrumbar, se derrumba nuestra familia. En el varón es el centro es el símbolo fuerte del hogar. Imagínense si ese es que es la fortaleza, el símbolo fuerte, se destruye. Si cae en vicios, si cae en malas acciones, pues el hogar va a ser un desastre. Y dice aquí el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24 al 27, ¿verdad? Que uno debe cimentar el hogar en Dios, ¿verdad? Y es lo que hizo San José. Él escuchó la voz de Dios y se dio cuenta: Dios me está guiando por acá, por allá voy. Y para allá fue y puso a salvo a Jesús y a María. Los libró del peligro, ¿verdad? Los libró del mal. Entonces, esta es la segunda enseñanza que San José nos deja hoy, ¿verdad? Aprender de Dios. Algo también que me llamó la atención es que él fue obediente. La humildad. O fue humilde, la obediencia de que hizo caso a lo que Dios le decía. Y puso todo en práctica. No fue como, parece que me trajo el pasaje de Jonás, que el Señor lo manda para un lado y él se va para otro. Entonces, queriendo huir. Entonces, eso es lo que también uno tiene que poner mucha atención, el ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Sí, imagínense, si no hubiera hecho San José caso a Dios, hubieran matado al niño Jesús y a la Virgen María también, a él, los hubieran por consecuencia. Entonces, eso, el escuchar y estar dóciles a la palabra de Dios, al mensaje de Dios que tiene para cada quien, le ayudó a librar ese gran peligro. Y eso es lo que la iglesia hace a través de las lecturas, de cuando venimos cada domingo nos enseña, ¿verdad? Y nos va guiando nuestra vida. Entonces, por eso es importante que regresemos a la casa, que aprendamos de Dios, que nos dejemos guiar por Él, ¿verdad? Y la tercera y última enseñanza que nos deja la podemos leer en el Evangelio de Lucas. ¿Quieren ayudarme? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 41 al 52. Del 41 al 52. Los padres de Jesús iban
todos los años a Jerusalén. Pero la fiesta de la Pascua, cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Así es. Y de aquí es donde viene la tercera y bonita enseñanza que nos da San José. Este evangelio no menciona a San José, pero menciona que iba María y su esposo, ¿verdad? Y con Jesús a celebrar la Pascua a Jerusalén. Pero algo que nos enseña aquí San José es que él siempre, ¿verdad?, le enseñó el respeto y el amor a Dios, a Jesús, Hijo, ¿verdad? Y eso es una enseñanza muy bonita que nos deja, que debemos aprender nosotros como padres. Llevar y enseñar a nuestros hijos la fe. Enseñar a nuestros hijos a ir también al templo, como lo hizo San José y la Virgen María con Jesús. Jesús, siendo Dios, pues ciertamente él no necesitaba que le enseñaran porque él es Dios, ¿verdad? Pero él en su humanidad él quiso crecer en un hogar, él quiso enseñarnos también con su ejemplo todas estas cosas, ¿verdad? Y también algo que San José aquí nos enseña es que nunca le reprochó a Jesús el haberse quedado en la iglesia, y que eso también nos sirva a nosotros los hombres, a nosotros como padres de familia, que si algún hijo algún día en la vida decide seguir a Dios, uno no tiene por qué limitarlos, no tiene por qué impedírselos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos Dios nos los da. Nosotros quién somos para no permitirles que regresen a Él. Si un hijo de nosotros decide en algún día vivir la vida consagrada, religiosa, o consagrarse a Dios, sacerdocio, o lo que él decida, o simplemente decide servirle a Dios como laico, pero un laico comprometido en la iglesia, apóyenlo, no lo critiquen, no lo juzguen, porque es lamentable a veces que en la misma familia son los primeros que atacan cuando estamos en la iglesia comprometidos y sirviendo a Dios. Entonces aprendamos ese ejemplo tan bonito de San José, que nunca le reprochó a Jesús el haber regresado al templo por cumplir la misión que Dios le puso en la vida, ¿verdad? Todos tenemos una misión en la vida y así lo entendió San José también. Entonces esa es la tercera enseñanza que San José nos da, enseñar a los hijos a ir a la iglesia, el respeto a Dios, ¿verdad? Y si en algún momento alguno de nuestros hijos decide seguir a Dios, pues no ser nosotros esa piedra que sea el tropiezo para ellos, para impedírselos. Así es. Pues esas son las pequeñas enseñanzas que aprendí ahora en estos días que estuve meditando en la vida de San José. Muy bueno. Que quise compartir. Algo que a ustedes les haya llamado la atención aparte de lo que vimos hace ratito. No más como dices, Julio, que qué bonito. Lo que se me quedó es que interesante que dices, San José no dice palabras
¿no? No están escritas en la Biblia palabras de San José, pero qué bonito que aún así deja sus enseñanzas, pero ¿cómo? Con el ejemplo, ¿no? Con haciendo, obedeció al ángel y sacó a María, ¿no? Y a Jesús más bien de bebé, de una ciudad a otra, siguiendo, como dijo Rocío, siendo obediente. Pero no dice palabras, y qué bonito que con su ejemplo, así que nosotros debemos ser el ejemplo también para nuestros hijos. Así es, el ejemplo dice nuestro amigo que quiero mucho, también esto yo se lo escuché a mi amigo, al diácono Jorge Carrillo de Melrose, cuando estábamos en la formación. Decía, es que el ejemplo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Entonces, y se me quedó muy grabada esa frase que se la escuché a él y dije, es cierto. Y yo lo uso mucho esa frase también, a veces cuando estoy en la catequesis con los papás, digo, es que ellos no van a aprender de la fe si no ven que ustedes la practican. Así es. Pues muy bien. ¿Tú recibes algo que te haya llamado la atención antes de pasar con la siguiente dinámica? La obediencia, y como también el santo San Francisco de Asís, que dice, prediquen con el ejemplo y si es necesario hablen. Entonces José no tuvo necesidad de hablar porque todo lo estaba haciendo con el ejemplo. Y como dice Lupita, nosotros también tenemos que ser así. O sea, predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Así es. Pues muy bien. Pues ¿qué les parece si continuamos entonces con nuestra siguiente dinámica, que es acerca de las lecturas del domingo siguiente? Y compartimos una pequeña reflexión también acerca de las lecturas de siguiente domingo, y ya vamos a entrar al ¿cuarto domingo es? Sí, cuarto domingo de Cuaresma, ya vamos a entrar. Son las lecturas que vamos a meditar entonces pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Claro que sí. Entonces, lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me ha escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guió por el sendero recto. Así, aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa y despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañará todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor
por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra del Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron: ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante prodigio? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Pero por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito.
¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Así es, pues una lectura Muy larga. realmente larga, pero de verdad muy llena de enseñanza que el Señor nos trae hoy en este domingo, en este cuarto domingo de Cuaresma, y en el cual vamos a compartir una pequeña reflexión. Yo sé que mi esposa ya está que ya quiere compartir, porque en la casa estábamos meditando las lecturas y ella sacaba, pero vamos a ver qué nos va a compartir. No, es que es mucho. Le digo a Julio, hay mucho de dónde cortar. Y pues el Señor sí me estaba aventando muchas pedradas. Le digo a Julio, le digo, estas sí, el Señor ahí me llamó mucho la atención de la primera lectura, donde dice, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. Y dice, el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Yo le comento a Julio y todas las mañanas nos ponemos a orar. Y yo le pido mucho a Dios porque me dé la paciencia, porque no la tengo. La paciencia y la fortaleza con mis compañeros. Porque muchas veces caemos en el juzgar a la primera. Y esa es mi batalla día tras día, el no juzgar porque uno no sabe las cargas que trae tu otro compañero. Entonces ayer yo me topé con uno de mis compañeros de que siempre andaba de buenas y esa vez andaba de malas, que hizo el trabajo mal, y al hacerlo el mal, pues a mí me carga más el trabajo, porque pues después de él sigo yo. Y entonces el que los muchachos venían y empezaban a hablar de él, y yo acá peleando en mi interior: Señor, dame la paciencia, porque yo soy dice Julio, de las mechitas que luego se prende. Y pues yo le pido al Señor mucho, porque es verdad, uno juzga por su apariencia. Uh-huh. Y el Señor no, el Señor mira el interior, el Señor sabe lo que esa persona está pasando. Cuando yo después me enteré lo que esa persona está pasando, yo me sentí mal. Le digo, porque es verdad, uno juzga a la primera, uno mira a una persona bien y luego le da hasta en el puesto, para un puesto, y dice, se lo merece esa persona solamente por el porte que trae, y sin saber que a lo mejor en el interior no es exactamente lo que necesita. Entonces a mí eso me llamó mucho de la segunda lectura.
la de vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras. Entonces, ahí vamos otra vez a la oración. Siempre le pido que seamos luz en el camino, en las tinieblas. Y muchas veces, eso a mí me caló mucho, porque a veces me callo. Cuando veo que algo, como, o sea, dice, vivan por lo tanto como hijos de la luz. Y los frutos de la luz, ¿cuáles son? Pues la bondad, la santidad y la verdad. O sea, tenemos que defender la verdad. Y muchas veces estoy allí en la mesa comiendo con otras compañeras, y cuando hablan de pues algo que sabemos ahorita, que el aborto y que o sea, cosas que están en contra de lo que yo pienso, y yo me callo. Y en veces, y por dentro yo estoy peleando y estoy orando, porque muchas veces le digo a Julio, debes de ser luz, pues que me voy a ir me estoy convirtiendo en la tiniebla, también ahí voy. Y es algo que el Señor ahorita me lo vuelve a recalcar. O sea, si quieres ser luz, ahí están los frutos, la bondad, la santidad y la verdad. Entonces, siento que a mí esta es la que me llegó más a lo que tenemos que levantar la voz cuando vemos que es algo que no está bien, vemos que es injusto, y pues ya en el Evangelio ni les digo, ya les doy la oportunidad mejor. Así es, y ciertamente, como dices tú, Rocío, debemos ser pues es parte de nuestro sacerdocio común, la gracia que recibimos en nuestro bautismo, el de profetas, sacerdotes y reyes. Entonces ahí donde debemos de poner en práctica esa gracia bautismal de profeta. O sea, hay que denunciar el mal que se está haciendo en el mundo, ¿verdad? Y también pues anunciar la buena nueva, ¿verdad? Como que nos corresponde. Así es. Entonces, Lupita, algo a ti que te llamó la atención de las lecturas. Que ese es otro punto bonito, ¿verdad, Julio? Que a cada quien nos llega de diferente manera. Dice Rocío, yo sentía las piedritas, y yo, a mí en lo personal, hoy, porque si lo vuelvo a leer en otro día me deja otro mensaje, pero hoy veo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura. Lo que yo ahorita veo es que muchas personas no se animan a servir en la iglesia o a participar en algo porque no se sienten preparadas, porque dice, siempre nos tiran las piedritas al que ya estamos ayudando. Dice, tú porque no, es casi que ven a tú porque tú estás más preparado, tú porque estás más alto, tú porque estás más... No es cierto, el Señor nos llama a todos, y tenemos que estar atentos a su voz, y como dice, no te dejes impresionar, o no, tampoco como no te limites. Todos podemos servir en la iglesia, y eso me llamó la atención. Y como en la segunda lectura, pues que todos somos la luz, somos la sal y la luz del mundo. Todos tenemos que igual, pues digamos, brillar con el ejemplo más que con palabras, ¿no? Tenemos que dar nosotros el ejemplo y ser la luz para los que de hecho ni sabemos a veces si alguna persona trae, como dice Rocío, nunca sabemos lo que la otra persona está cargando, y tú puedes ser esa luz para esa persona con algo mínimo que hagas, con darle las buenas tardes, con darle los buenos días, una sonrisa. Nosotros podemos ser eso para la otra persona. Muy bien, muy bien. ¿Algo del Evangelio? Y del Evangelio, como dijo Rocío, pues ahí está, pues hay bastante, Julio, sí, porque está bastantito largo. Ajá. Sí, hay mucha tela de dónde cortar de este Evangelio, todo lo que hemos sacado, y solamente de las dos lecturas. Y fíjate, de este Evangelio una vez escuché algo muy bonito, que todos ponemos atención en el milagro, en la sanación que Jesús hizo, pero no lo vemos como
a veces nosotros queremos la sanación o un milagro inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Y en este evangelio yo lo veo que Jesús, Él lo puede hacer inmediato, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y en este caso Él lo hizo, digamos, progresivo, porque Él lo podía haber hecho inmediatamente, pero hizo saliva, lodo, como progresivo, no inmediatamente. Y este evangelio a mí eso me toca mucho porque a veces nos alejamos de la iglesia y siempre, pero hasta que caemos en un problema muy grave o que tocamos fondo, entonces casi le exigimos a Dios y queremos, a veces hasta le reprochamos, ¿no? Que no lo vemos, pero en sí a veces eso es progresivo. Sí. Pero a mí también lo bonito del evangelio que a mí me llamó mucho la atención fue como cuando hace el milagro, cuando le abre los ojos que sabemos que el ciego está ciego de nacimiento, o sea, ya había nacido así. Uh-huh. Y me acuerdo que pues ves que él tenía donde pedía limosna y todo, y cuando es sanado, la misma gente no lo conocía, no lo reconoce, no lo puede, dice, porque o sea, ellos mismos decían, ¿dónde está? Me dice, entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían es el mismo, otros no entonces estaban de acuerdo. Ahí vemos el milagro que también cuando el Señor, al menos yo lo veo así, que cuando el Señor obra en ti, en tu vida, porque yo me acuerdo, yo me pongo a ver mi pasado, cómo pensaba, cómo era, cómo me vestía, cómo pensaba yo, porque yo antes ustedes saben que yo el matrimonio, yo decía que el matrimonio para mí no. Uh-huh. Entonces, todo eso, cuando uno trae esos pensamientos, eso, la gente te conoce por eso. Y cuando cambias, pues la gente te desconoce. ¿Qué le pasó a esta? Uh-huh. No es esta la que andaba así. Uh-huh. Y entonces, esto es lo bonito, porque te quedas que así le pasó a lo conocían al ciego, pero no sabían que era él, o sea, estaban en duda por el milagro, porque, o sea, no sabemos cómo se miraba su cambio. Yo pienso que era un ciego feliz al poder recuperar su vista, imagínate más seguro de sí mismo, alegre, más, disfrutando los colores. Entonces, eso fue lo bonito, que la gente no lo reconocía, y ese es el que cuando uno cambia en el Señor, se quita esa venda del corazón, de la mente, entonces se te abre una nueva vida, y mucha gente no te reconoce porque ya no eres aquella que pensaba o vivía como vivía. Entonces a mí eso fue lo que me dejó evangelio. ¿Tú, Julio? Pues a mí también mucho, ¿verdad? Pero yo quisiera compartir solamente una parte también del evangelio, y es similar con lo que dijo Lupita, y en la parte donde dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo, con la saliva se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con la vista. Esto yo lo relaciono mucho cuando lo estaba pensando y meditando. Dije, esto tiene mucha similitud con lo que nosotros hacemos a través del bautismo. Uh-huh. ¿Verdad? Nos lavamos para empezar una vida nueva. Y fue lo que pasó con el ciego. Después de lavarse, después de que se lavó, comenzó una vida nueva para él. Empezó a ver. Y eso es lo que debería lo que yo relaciono que debería de tener acción en nosotros el bautismo, ¿verdad? De que ya fuimos, nos lavamos y debemos de vivir una vida nueva en Cristo. Eso es lo que debería ser nuestra actuar, ¿verdad? Yo lo relaciono mucho con el bautismo, esa parte me llama mucho la atención en ese sentido. Dice, la otra partecita también que me llama mucho la atención es, él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo puso en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Palabras similares, ¿verdad? Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Después de esto, lo que me llama la atención es eso, la actitud del ciego, ¿verdad? Que él nunca negó quién fue, quién le lavó, quién le vino, de dónde le vino ese auxilio. Él nunca
nunca lo negó, y eso es lo que a mí me trae a reflexión, que es lo que debería ser el actuar de nosotros como cristianos, el nunca negar que somos cristianos y que somos hijos de Dios, y que debemos ser y dar testimonio de que Cristo ha hecho muchas cosas en nuestra vida, como lo que hizo con el ciego. Con el ciego hizo algo grande, y nosotros a veces en nuestra vida Dios hace tantas cosas tan grandes, pero como estamos ciegos no las vemos. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos de aprender, de ver las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestra vida. Y las eso cosas es lo que a mí también. Sí. Sí, porque muchas veces queremos cosas grandes, queremos milagros visibles, así como físicos. Como Santo Tomás. Ajá, entonces sí, somos como Santo Tomás. Así es. Pues sí, fue lo que a mí me trajo a la mente. De verdad que me da mucho gusto haber compartido con ustedes esta dinámica. La verdad que es muy enriquecedora, y me gusta a mí mucho, sobre todo porque lo vemos del lado laico, del lado del pueblo, ¿verdad? Las cosas que vemos aquí, porque ciertamente cuando vamos a la misa, ¿verdad?, hay unos padres que sacan unas homilías que de verdad que, híjole, qué clases de homilías nos dan, ¿verdad? Más completas, más llenadoras y todo, pero pues aquí tratamos de hacer lo mejor que podemos para también fortalecernos en nuestra fe nosotros y ayudar a los que también nos escuchan, ¿verdad? ¿Algún comentario más que quieran aportar? No, pues gracias, amor, por darnos esta oportunidad. Con unos errorcitos por allí, pues somos nuevos y nosotros trabajamos mejor detrás de cámara que en cámara. Y pues discúlpenos por... La verdad que yo no soy lectora, no, por estas mismas razones a mí me enervea y... Nos ponemos nerviosas, ¿verdad? Pero gracias, Julio, por la invitación. Y que de verdad que qué bonito, sí te felicito por hacerlo, porque, sí, de verdad que sí. Porque a veces esto nos hace falta, como te digo, a veces ni estamos poniendo atención o estamos tan distraídos en la misa, pero ya una palabra que ya escuchaste antes te trae de regreso a que pongas atención, a que te enfoques en la misa. Y eso pues se necesitaba, así que gracias. Sí, pues gracias, amor. No, pues muchas gracias, y pues invitar a la gente, Lupita, también que si les gusta, pues que le den un like, que lo compartan, si quieren compartirlo, si se quieren recibir más notificaciones de nosotros. Este video solamente lo hacemos una vez a la semana, y pues cuando subamos que les llegue el video, ¿verdad? Suscribirse también para que les lleguen todos los videos que vamos subiendo. Vamos a estar tratando siempre de tener invitados, y pues... Y sobre todo también vengan a misa, busquen una iglesia cerca de su casa y vayan. La verdad que el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. Como escuchamos en la primera lectura, Él no nos juzga, no nos juzga por cómo venimos, qué hemos hecho, quiénes somos o quién digan que somos. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos de todo corazón, y en la cruz está con las manos extendidas para abrazarnos. Así que yo la verdad les hago la invitación que si no han dejado de ir a la iglesia por cualquier problema o excusa o cualquier cosa, regresen, aquí los esperamos nosotros con los brazos abiertos. También. Por eso es que se llama esta dinámica Vamos a la casa del Señor, porque es nuestra intención que la gente regrese, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Lupita. Vamos a poner, si nos permites, poner tu información, sí, claro, debajo del video, en los comentarios, para si alguna persona está interesada en mandar a sus hijos a escuelas católicas, se pueden contactar con Lupita. Ella puede ayudarles para conseguir becas para sus hijos y que pues tengan una mejor formación en las escuelas católicas, que no solamente es una educación de excelencia, sino también les ayuda a formarse en la fe y espiritualmente, ¿verdad? Entonces es una bendición para todos nosotros que tengamos escuelas católicas y hay que aprovecharlas, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias y gracias, nos vemos pronto y estamos en contacto. Dios me les bendiga y que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias.